Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos que, a primera vista, podrían parecer un poco áridos, ¿no? Sí, bastante técnicos. Son de una empresa que se llama Techmin Servicios. Y lo que tenemos es la descripción de una de sus máquinas, una perforadora para minería subterránea, la Tech 300. Tenemos de todo. Y me parece fascinante, porque aunque parezca solo un compilado de números y diagramas, en realidad cuenta una historia muy completa. Es como si fuéramos detectives, ¿no? Vamos a reconstruir todo a partir de pistas técnicas. Esa es la misión. A ver, si te parece, empecemos por lo más básico. Adelante. Abro la ficha técnica y lo primero que me salta a la vista es cómo la describen. Diseño compacto y ligero. Ajá. Que digo, no es lo primero que uno se imagina al pensar en una máquina que perfora roca sólida. Es que esa es una observación clave. Posiblemente esas dos palabras, compacto y ligero, son las más importantes de toda la ficha para un operador minero. Más que la potencia. Mucho más, en este contexto. En la superficie, claro, grande y potente es lo que buscas. Pero bajo tierra, el espacio es el recurso más escaso. Tienes que mover estos equipos por túneles súper estrechos, galerías con techos bajos, a veces con pendientes. Claro. Compacto y ligero no es un lujo, es una necesidad operativa fundamental. Se traduce en versatilidad, en poder llevar la máquina a lugares donde otras más grandes simplemente no caben. Claro. Me imagino que lo último que quieres a 200 metros bajo tierra es una máquina aparatosa que no puedes mover si hay un imprevisto. Eso me lleva a las otras palabras que usan: fiabilidad, eficiencia. Pero bueno, dejemos el marketing y vayamos a los datos duros. A los números. La capacidad de perforación. Aquí dice que alcanza 300 metros con tubería BQ y 200 metros con tubería NQ. Mi primera pregunta es, ¿por qué dos medidas diferentes? Excelente pregunta, porque nos mete de lleno en el corazón de la ingeniería de perforación. BQ y NQ no son nombres de modelo ni nada de eso. Son diámetros estandarizados para las barras de perforación, o sea, para los tubos que van girando. Como del grosor de las brocas de un taladro casero, por así decirlo. Exactamente esa es la analogía. La tubería NQ es más ancha que la BQ. Y lo que nos muestra la ficha es un compromiso, una compensación clásica en ingeniería. O sea, un balance entre la fuerza que aplicas y la distancia que alcanzas. Precisamente, con la tubería más delgada, el motor de la máquina tiene que, desalojar menos material, enfrenta menos fricción. Entonces, con la misma energía puede llegar más lejos, los 300 metros. Y cuando usas la más ancha, la NQ, Ahí el motor trabaja más para cortar un agujero más grande. Por eso su alcance se reduce a 200 metros. La lección entre una y otra ya depende del objetivo. claro, si necesitas más profundidad o si necesitas una muestra de roca más grande para analizarla mejor. Justo eso, el diámetro del núcleo que extraes. Entendido. Ahora, si la ficha técnica es la portada del libro, el manual de despiece es como entrar al taller del autor. Es increíble. Sí, es la parte divertida. Ver estos diagramas explosionados es como abrir un reloj suizo y entender cómo cada engranaje encaja. Es el ADN de la máquina. Y lo primero que confirmo es que no es una sola pieza monstruosa. Es un sistema de módulos. Sí, y eso no es ninguna casualidad, es una filosofía de diseño totalmente deliberada. En ingeniería industrial se le llama diseño para el mantenimiento o diseño para el servicio. O sea, no solo piensas en cómo va a funcionar. Exacto. Piensas en cómo se va a transportar, a ensamblar, a reparar y a desmontar en las peores condiciones que te puedas imaginar. Los documentos identifican 3 módulos principales. Está la unidad de perforación, que supongo es la que hace el trabajo de contacto directo con la roca. El brazo, por así decirlo. El brazo, me gusta. Luego la unidad de potencia, que debe ser el motor, el corazón. Y la unidad de control, o banco de válvulas. El cerebro. El cerebro. Perfecto. El brazo, el corazón y el cerebro del sistema. Es una analogía perfecta. El brazo con la broca al final, el corazón que bombea toda la energía hidráulica y el cerebro desde donde el operador, con palancas y medidores, dirige todo con precisión. Y la belleza de este diseño, dices, es que puedes bajar cada órgano por separado. Claro. Lo bajas en partes a la mina y lo ensamblas allá abajo. Y es al ver los detalles de estos módulos que los números empiezan a parecer de ciencia ficción. Me detengo en un dato de la unidad de potencia. A ver.
Motor eléctrico de 30 caballos de fuerza. Tengo dos dudas. Primero, ¿por qué eléctrico y no diésel, que suena como más rudo, más potente? Por el entorno. De nuevo, todo vuelve al entorno subterráneo. Un motor diésel genera gases de combustión. ¿Monóxido de carbono? Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno. En un espacio cerrado y con ventilación limitada como una mina, eso sería letal. El motor eléctrico es la única opción segura y viable. Ok, resuelta la primera duda. La segunda. ¿Son muchos o pocos 30 caballos para una máquina que tiene que romper piedra? Suena a poco, si lo comparo con un auto. Puede que no suene a mucho, es verdad, pero aquí la magia no está en la potencia bruta, está en cómo se transforma esa energía. Ahí es donde entra el sistema hidráulico, ¿verdad? Ahí está la clave. Dice que puede generar hasta 3.480 PSI. Y en otra sección, casi 4.000 PSI. Un momento, 4.000 PSI. Para que nos hagamos una idea, ¿con qué podemos comparar eso? ¿Qué le haría esa presión a, no sé, una pared de concreto? Es una presión descomunal. A ver, la hidrolavadora más potente que puedas comprar para tu casa opera a unos 2.000, quizá 3.000 PSI. Y ya ves cómo arranca la pintura de una pared. Sí, es muy potente. Bueno, 4.000 PSI es la presión que encontrarías a más de 2 kilómetros de profundidad en el océano. Es una fuerza capaz de cortar acero. Vaya. Lo que hace el sistema es simple y brillante. El motor eléctrico de 30 HP hace girar la bomba hidráulica. Esta bomba toma aceite y lo comprime brutalmente, convirtiendo la energía eléctrica en una fuerza hidráulica inmensa. Esa presión es la que empuja todo el sistema de perforación hacia adelante, aplicando toneladas de fuerza sobre la broca contra la roca. Entiendo. O sea, la presión es la fuerza de empuje. Pero falta algo, ¿no? La rotación. Claro. Y aquí lo veo, en la unidad de rotación. 900 RPM. 900 giros por minuto. Entonces tienes una fuerza tremenda empujando la broca. Y al mismo tiempo, esa broca está girando a una velocidad altísima para cortar. Ahí tienes la combinación ganadora. Es como un taladro, pero a una escala industrial y con una fuerza brutal. La alta presión, el PSI, vence la resistencia de la roca. Y la alta velocidad, las RPMs, la desintegra. La corta, exacto. Y si a eso le sumas el dato de que puede operar en un ángulo de menos 90 a plus 90 grados, te das cuenta de que puede perforar verticalmente hacia abajo, horizontalmente o incluso hacia arriba, en el techo de una galería. Es súper versátil. Volviendo al diseño modular que se ve tan claro en el despiece. Antes mencionabas que es por diseño para el mantenimiento. Exacto. Me imagino una avería a 300 metros de profundidad. Exacto. Piensa en ese escenario. Oscuridad, humedad, polvo, espacio reducido. Si la máquina fuera una sola pieza, una falla en la bomba hidráulica, por ejemplo, requeriría que un equipo de mecánicos intentara desarmar una parte interna del equipo en esas condiciones. Sería una pesadilla logística. Y de seguridad. O sea que en lugar de tener a un mecánico haciendo una cirugía a corazón abierto en la oscuridad, con lodo y agua por todas partes, Exacto. simplemente sacan el corazón entero y ponen uno nuevo. Precisamente, desconectas las mangueras hidráulicas, quitas unos pernos, sacas el módulo de potencia averiado, metes uno de repuesto y vuelves a conectar. Y la operación se puede reanudar en horas, no en días. Miles de dólares por hora, se reduce al mínimo. Ese diseño modular es una póliza de seguro, económica y operativa. Todo esto le da muchísimo sentido a la máquina en sí, pero la perforadora no existe en el vacío. No para nada. Y para entender su contexto, tenemos el folleto corporativo de TechMins y aquí los números son de otra escala completamente diferente. Aquí es donde la historia se expande, ¿no? Pasamos del componente individual a la estrategia empresarial, de los PSI a los millones de metros perforados. Y vaya que son millones. Tienen más de 28 años de experiencia. Han perforado más de 6 millones de metros. ¡6 millones! Es una cifra impresionante. Hice un cálculo rápido. Eso es casi la distancia de perforar un túnel desde la Ciudad de México hasta Los Ángeles. Y de regreso. Es una locura. Cuentan con 60 equipos de barrenación y su sede está en un punto clave para la minería mexicana, Fresnillo, Zacatecas. Hay una frase que es la clave de todo su negocio. Búscala. A ver, aquí está.
exploración y barrenación con recuperación de núcleo. Ese es el verdadero propósito de una máquina como la TEC 300. No se trata solo de hacer un agujero en la roca. Se trata de extraer de ese agujero un cilindro de roca intacto, que se llama núcleo o testigo. Es como hacerle una biopsia a la Tierra. Es la mejor analogía que existe. Es exactamente eso. Ese núcleo de roca es el que contiene toda la información. Los geólogos lo analizan metro a metro. Buscan las vetas de mineral, miden su grosor, su inclinación, toman muestras para analizar en laboratorio su calidad, su concentración. Y con eso deciden si vale la pena excavar ahí o no. Basándose en el análisis de docenas de estos núcleos, la compañía minera construye un mapa tridimensional del yacimiento y decide si vale la pena, económica y técnicamente, invertir cientos de millones de dólares en explotar esa zona. Visto así, la calidad de esa biopsia es absolutamente crítica. Por supuesto, su reputación no depende de si la máquina gira o no, depende de la calidad de esos núcleos que extraen. Claro, por eso su folleto habla de programas como Metros Seguros. No es solo un eslogan, es su propuesta de valor. Están diciéndole a las grandes mineras, no te preocupes por la operación, nosotros te entregamos los datos fiables que necesitas para tomar tus decisiones. Y eso también explica la variedad de su flota. Su reputación depende de usar la herramienta adecuada para cada trabajo. Sí, eso me llamó la atención. En el folleto se ve que la TEC 300 es solo una pieza en su tablero de ajedrez, ¿no? Es una herramienta más en su arsenal. Y están otros equipos mucho más potentes como la TEC 1500, que perfora hasta 1800 metros. Comparada con esas bestias, la TEC 300 parece un equipo menor. Pero no es menor, es especializada. Si las máquinas grandes son los mazos para los trabajos pesados a gran profundidad, la TEC 300 es el bisturí para las operaciones delicadas en espacios confinados. Entonces, tener una TEC 300 en su catálogo no es solo para poder trabajar en espacios pequeños. Es una señal de que entienden que no hay una solución única. Exacto. Cada proyecto geológico es un rompecabezas diferente. Y eso demuestra madurez como empresa. No intentan forzar su taladro más grande en todos los problemas. No, ofrecen el bisturí cuando se necesita un bisturí. Tener esa versatilidad en su flota les permite decir sí a una gama mucho más amplia de desafíos que presenta cada mina. Les da una ventaja competitiva enorme. En resumen, es un recorrido fascinante. Empezamos con las especificaciones técnicas de una máquina, la TEC 300, hablando de PSI y RPM. De fierros y presiones. Y terminamos con la imagen de una operación industrial masiva y una estrategia empresarial muy sofisticada. Es una historia que va de la presión hidráulica a la logística subterránea. Y al rol de una empresa que es un pilar en la minería mexicana, colaborando con algunos de los nombres más grandes de la industria. Y esto nos deja con una reflexión final. Sí, fíjate que los documentos que revisamos nos detallan a la perfección el cómo. Los componentes, las presiones, los procedimientos. El funcionamiento. Exacto. Pero cada uno de esos 6 millones de metros que la empresa ha perforado fue, en esencia, una búsqueda incansable del qué, la búsqueda de los recursos minerales que son la base de nuestra civilización. Es una perspectiva muy potente, toda esa tecnología y todo ese esfuerzo, para encontrar algo. Así es. Y esto plantea una pregunta interesante para reflexionar. Nos hace pensar en la increíble cantidad de ingeniería, de capital humano, de tecnología de precisión que se requiere en la etapa más invisible y fundamental de toda la cadena de suministro global. Mucho antes de que los metales lleguen a nuestros teléfonos, a los coches, a los edificios, hay una máquina como la TEC 300, operada por técnicos especializados en la oscuridad, realizando una biopsia a la Tierra para encontrar los materiales que, literalmente, construyen nuestro mundo moderno.